pastores nos han delegado, Señor, para este tiempo, esta intercesión global. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el pastor de nuestra vida. Gracias, Señor, por la iglesia donde nos has puesto, por esta cobertura tan especial, donde hemos sido protegidos, donde hemos sido guardados, donde hemos crecido espiritualmente, Señor, donde no solamente nosotros hemos conocido de Dios, sino también parte de nuestra familia, parte de nuestros amigos, conocidos, Señor, en nuestra ciudad, Señor, cada vez que se ha establecido una obra a través de tu iglesia, Señor. Hemos visto cómo llegan las multitudes a través de la visión G12. Gracias, Padre, porque entendemos y sabemos que tenemos un llamado, tenemos que cumplir un propósito aquí en la tierra, Dios. Gracias porque entendemos también que tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Nos has puesto, Señor, en cada nación, en cada ciudad, en cada lugar, y nos has delegado un territorio, Señor, para conquistar. Y por eso, Señor, nos levantamos en intercesión, nos levantamos en oración y declaramos, Señor, que a través de la sangre de Jesús quebrantamos toda obra del diablo, toda obra del mal, Señor, y reprendemos, Señor, toda oposición que se esté levantando en contra de nuestra nación, en contra de nuestra ciudad, de nuestro departamento, de nuestras vidas, de nuestras familias, Señor. Aún todo aquello que el enemigo esté maquinando en contra de esta intercesión, la reprendemos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, por la vida de cada intercesor, cada pastor, cada líder de célula, porque sabemos que cada uno de ellos es como esa antorcha, es como esa luz en medio de las tinieblas. Gracias, Dios, por amarnos, por protegernos. Gracias, Señor, porque sabemos que contamos con tu Espíritu Santo. Gracias porque tú enviaste la promesa del Padre, el dulce Espíritu Santo. Él es nuestro amigo, Él es nuestro guía, Él es el que nos revela la palabra de Dios, Él es el que nos protege en todo tiempo, Señor, nos guía a toda verdad. Por eso te damos las gracias, Espíritu Santo, por la oportunidad que nos das de interceder, de ser un instrumento en tus manos, Señor. Ponemos nuestras vidas delante de ti y te pedimos que seas tú usando con gran poder, con unción a cada uno de nosotros. Y oramos para que tú escuches esta oración, escuches este clamor, esta intercesión que estamos haciendo a nivel global, Señor. Y te pedimos, Dios, que en todas las naciones de la tierra tu presencia se establezca, tu poder se manifieste, Señor. Entendemos también que estamos en los últimos tiempos, estamos, Señor, preparándonos para este último gran avivamiento, Señor. Sabemos que este es el año de la gran cosecha. Todos vamos a recoger esa gran cosecha, Señor. Vamos a hacer la obra con pasión, vamos a hacer la obra con amor, entendiendo, Señor, que hay perdidos, Señor, hay muchas personas, almas que necesitan de tu palabra, necesitan escuchar de tu evangelio, de tu verdad. Necesitamos, Señor, que sean libres de toda cadena, de toda opresión, de toda mentira, de todo engaño, Señor. Por eso te damos las gracias, porque sabemos que en este tiempo, Señor, muchas personas van a llegar a tus pies. Muchos te van a conocer, Dios del cielo. Ninguno volverá atrás. Todos van a perseverar, Señor, en nuestra oración. Y te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Tengas misericordia de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestras familias, Señor. Y que podamos hacer la obra, Señor, de acuerdo a lo que tú nos direcciones, Señor. Ayúdanos a morir, a renunciar a nosotros mismos, Señor, para darle vida a otros y entender, Señor, que es tu propósito, Señor, es tu voluntad, que estemos en la obra, Señor, que hayamos sido elegidos y escogidos y que es un privilegio, Señor. Hay muchas personas, muchas familias que se están perdiendo sin el Señor Jesucristo. Hay muchos jóvenes que están siendo confundidos, que están siendo seducidos por el reino de las tinieblas. Hay muchas parejas
que en este momento se están divorciando, se están separando, porque no conocen tu verdad, porque no les ha llegado ese mensaje al corazón de ellos, Señor. Y por eso estamos aquí, Señor, para que esa obra de las tinieblas sea detenida, para que esa obra de Satanás sea quebrantada, para que no prospere los planes del maligno. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Y te damos las gracias porque sabemos que en este tiempo, Señor, los cielos se están abriendo. En este momento, Señor, milagros están sucediendo por causa de la oración, por causa de tu presencia y tu poder, Señor. En este momento, Señor, estamos destruyendo toda obra del mal, Señor. Entendemos que también tú nos has dado un poder, Señor. Tu palabra nos enseña y dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, hablarán nuevas lenguas y aun si bebiéramos cosa mortífera, no nos hará daño. Cuando estamos en contacto con Dios, nada nos puede hacer daño. Cuando estamos en obediencia con la palabra de Dios, nada nos puede hacer daño, nada nos puede destruir, porque es lo que dice tu palabra, Señor, que estas son las señales para nosotros los que creemos, los que tenemos la fe en el Señor Jesucristo, los que tenemos los ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso creemos, Señor, que eso es para nosotros, ese poder es para nosotros, para destruir las obras del diablo, para que no prosperen más, para que la palabra corra, Señor, para que la visión corra, Señor, aquellos y llegue a aquellos, Señor, que aún no han conocido de tu evangelio, no han conocido de esa luz verdadera. Y para que todo engaño y toda mentira sea quebrantada en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, dulce Espíritu Santo, por estar en cada uno de nosotros. Pongo delante de ti, Señor, a cada intercesor que está en este momento, aún a los que ya salieron de esta conexión porque sabemos que madrugaron, sabemos que estuvieron en un tiempo también de interceder a favor de la tierra. Pongo este tiempo, Señor, y bendice, Señor, cada vida, cada familia aquí representada, cada líder de célula, Señor. Gracias porque no han permitido la comodidad, se han levantado, Señor. Gracias, Señor, porque entienden la importancia de madrugar a orar, de madrugar a interceder, que era lo primero que hacía el Señor Jesucristo, que era lo primero que hacía el Señor en las mañanas, levantarse, ir a los lugares desiertos y hablar con el Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que eso es lo primero, eso es lo principal, que estemos primero recibiendo ese mensaje, esa palabra que proviene de tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos este tiempo, lo ponemos bajo el pacto de la sangre de Jesús y declaramos, Señor, que a través de esta intercesión muchas vidas comenzarán a ser salvas, porque el mensaje llegará a todos los rincones de la tierra, Señor, a todos los rincones de las naciones, Señor. Gracias, Señor, por la vida de los apóstoles César y María Claudia Castellanos, Señor, porque tú les revelaste la visión, porque tú les encomendaste una obra, Señor. Ellos han sido fieles, han sido de fe, ha sido una familia sacerdotal, donde tomaron la decisión de renunciar a todo por amor a tu nombre, por llevar tu palabra, aún vivir momentos muy difíciles para que ellos pudieran ser ese instrumento en tus manos, Señor. Gracias por su familia, gracias por Misión Carismática Internacional, gracias por la vida de nuestros pastores Sandro y Tatiana Garzón, que también tomaron la decisión de servirte, de darlo todo por amor a tu nombre, por establecer una iglesia, por ganar a Zipaquirá para Jesucristo. Y sabemos, Señor, que eso se está cumpliendo, Señor. Este es un tiempo donde vamos a crecer, vamos a multiplicarnos. Bendice, Señor, a los pastores. Protégelos donde quiera que vayan, a donde tú los envíes, a donde tú los lleves, Señor. Que siempre sean ese instrumento en tus manos, Señor, que siempre sean esos instrumentos donde ellos lleguen, Señor, para ministrar, para bendecir,
para que también ellos reciban la palabra de Dios a través de sus vidas, Señor. Te damos las gracias por este tiempo, te bendecimos y te amamos y colocamos este tiempo y nuestras vidas bajo el pacto de la sangre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, buenos días para todos. Estamos orando, intercediendo, ¿sí? Especialmente pues por nuestra forma de hablar, ¿cierto? Y bueno, hay una palabra que está en el libro de Primera de Pedro 3:10. Dice, pues la escritura dice, si quieres disfrutar la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal. Repita conmigo, debo refrenar mi lengua de hablar el mal. Y tus labios de decir mentiras. Bueno, principios para disfrutar la vida, es lo que vamos a hablar en esta mañana. Y bueno, yo he tomado este versículo, bueno, he tomado dos pasajes bíblicos. El primero es esta, primera de 3:10, y la segunda es Mateo 12:34. Bueno, hablemos primero de este versículo, donde el apóstol Pedro, pues, si se dan cuenta, él, pues, habla o escribe este versículo para que nosotros entendamos que, pues, la vida es para disfrutarla, ¿cierto? La vida es para vivirla, la vida es para gozarla, como dicen, ¿cierto? Entonces, pues, yo sé que todos como cristianos queremos vivir una mejor vida, queremos vivir mejor, cada día queremos estar mejor, cada día queremos estar más cerca de Dios. Yo sé que en el fondo, de pronto hay personas que les cuesta madrugar y orar, pero sé que hay un deseo por hacerlo. Sí, su intención sí es hacerlo, aunque a veces de pronto no le sea tan fácil. Cada día quiere ser más usado por Dios. Cada día quiere, por ejemplo, crecer en el ministerio, multiplicarse. Es un deseo, por ejemplo, de nosotros como líderes. Siempre queremos pues, que más familias lleguen a las células, a la universidad de la vida. Queremos siempre cumplir las metas, queremos siempre estar bien en la parte ministerial, en la parte espiritual, pero también como familia siempre queremos estar bien, que haya armonía, que haya paz y que a pesar de los problemas siempre podamos pues vivir bien, poder solucionar los problemas que tengamos en casa, porque pues, la vida no es fácil y menos en este mundo tan difícil, porque la verdad pues el mundo en este momento está pasando por un tiempo muy difícil, muy complicado, donde la maldad ha venido avanzando, donde la maldad pues ha venido creciendo y ahora pues vemos esos ataques tan fuertes, vemos las guerras, vemos también las divisiones entre naciones, pero lo podemos ver aquí también cerca de nosotros, a veces en nuestra casa, con nuestros familiares, conocidos. Vemos especialmente, pues yo algo que he orado en este tiempo mucho, es por las nuevas generaciones, es por los jóvenes, porque pues nunca antes esta generación había sido tan atacada como hoy en día. Sí, los jóvenes yo creo que hoy necesitan mucho de nuestra oración. Nuestros hijos necesitan mucho de nuestra oración, porque el enemigo se ha ensañado con las nuevas generaciones. ¿Y por qué lo hace? Porque sabe que son el futuro de la iglesia, son el futuro de nuestra nación, porque en manos de ellos va a quedar la iglesia. Y el enemigo sabe también que esta generación es poderosa. Es una generación también que el Señor está preparando para que se haga cargo también de la iglesia, para que el evangelio siga corriendo. Pero el enemigo no se queda quieto. Ustedes se dan cuenta que siempre el pueblo de Israel que quiso conquistar, siempre había oposición. Cuando iban por la tierra, por el desierto, a la tierra prometida, ¿cierto? Hubieron naciones que se opusieron y no los querían dejar pasar. Entonces vemos que siempre la oposición ha existido y yo creo que siempre va a existir. ¿Qué es lo importante? Que Dios esté con nosotros. Eso es lo más importante, que Dios esté con nosotros. El mundo puede estar en crisis, pueden estar viviendo una vida muy complicada,
de muchos ataques, de muchas tentaciones, de muchas pruebas, pero lo más importante es que Dios esté en medio de nosotros. Cuando Dios está en medio de nosotros, siempre vamos a salir victoriosos de todas las pruebas. Eso es lo más importante. Yo lo pude experimentar en este tiempo. Hace un año tuve una cirugía, ¿cierto? Donde estuve en peligro de muerte y Dios me dio la victoria. Y después de un año volvió otra vez y me hicieron una cirugía, aquí la mayoría lo sabe, pero yo he podido ver la mano de Dios, ¿sí? Y bueno, el apóstol aquí, algo que nos dice, dice que si queremos ver días felices, debemos refrenar nuestra lengua de hablar el mal, o sea, de hablar lo malo. Algo que yo experimenté cuando estaba allá en el hospital es que los pensamientos negativos comenzaron a venir inmediatamente. Cuando me dijeron, porque yo fue por un dolor de abdominal, ¿cierto? Pues uno va allá y de pronto que le den una medicina o algo así, o le digan, no, eso no es nada grave, tomas estas pastillas o estas gotas y váyase para su casa. Casi siempre uno piensa así, ¿cierto? Uno nunca espera, entra a un hospital o a una clínica pensando que le digan a uno que le tienen que hacer una cirugía. Pero apenas me hicieron los exámenes, pues no salieron bien. Inmediatamente el doctor me dijo, yo le dije, doctor, ¿y qué hay que hacer? Me dijo, hay que hacer cirugía. Y yo dije, ¿y eso que entre hoy y mañana cuándo? Digo, no, por ahí en 15 días, toca que se espere unos 15 días. Y apenas me dijo eso, pues claro, yo quedé como que, no, 15 días en un hospital y más encima me tienen que hacer una cirugía. Y nosotros le preguntamos, ¿y cómo es la cirugía? Digo, no, eso todas las cirugías riesgosas. Es verdad que los médicos, ellos hablan, pues, están acostumbrados a tratar con enfermos todos los días. Y él decía, no, todas las cirugías tienen riesgo, todas las cirugías son así. Y se fue y así me dejó. Inmediatamente, pues, que vinieron pensamientos negativos, pensamientos de inclusive de muerte. Sí, y el apóstol Pablo lo que le está diciendo es que si queremos, ¿cierto? Disfrutar la vida y vivir felices, ¿cierto? Tenemos que aprender a amar la vida. ¿Cómo amamos la vida? A través de lo que decimos, a través de lo que pensamos. Tenemos que ser muy coherentes, eh, lo que pensamos con lo que decimos, lo que vivimos, ¿cierto? Tenemos que ser, porque si nosotros vamos a disfrutar la vida, pero tenemos pensamientos negativos, seguramente eso va a traer temor y frustración. Y en ese momento vino un temor a mi vida. Les confieso, yo permití ese temor y permití malos pensamientos, ¿cierto? Y a pesar de que después me explicaron cómo iba a ser la cirugía, sin embargo, me empezaron a atacar esos pensamientos de hablar con mi esposa, con mi hijo, de que me sentía mal, no me sentía bien, pero tomé la decisión en un momento de coger la Biblia y empezar a leer. Y todo el tiempo que estuve ahí, esperando a que me dieran en qué momento me hacían la cirugía, comencé fue a leer la palabra de Dios. Y comencé a leer todo el Nuevo Testamento, desde Mateo. Y ahí en Mateo, pues siempre Jesús habla pues del reino de Dios, o el centurión, ¿cierto? Le dice, no es necesario de que entres a mi casa, solamente di la palabra y él sanará. Entonces comenzó Dios a darme todas esas promesas, a recordar que es muy importante que siempre estemos confesando palabras de sanidad y no palabras de temor, palabras de vida y no palabras de muerte. Si ustedes ven en Proverbios 18:21 dice que la vida y la muerte están en el poder de nuestra lengua, de nuestras palabras, que todo lo que hablemos debe desatar vida o puede también desatar muerte. Por eso no podemos permitir eso. Y yo comencé a leer, y hay una parte de la escritura que dice, iré yo a sanar, dice Jesús en un pasaje, iré yo a sanar. Cada vez que le presentaban un enfermo, cada vez que inclusive le presentaban a alguien que había muerto, Jesús siempre tenía las palabras positivas. Iré a sanarlo, iré a resucitarlo. No se preocupe, no está muerta, es solamente está durmiendo, decía el Señor Jesús. Y estas son las palabras que debemos confesar siempre. ¿Sí? Cuando alguien está enfermo, esté pasando por una situación difícil, es decirle, no, esto es momentáneo, esto simplemente es para
glorificar el nombre de Dios, esto es para exaltar su nombre, esto me va a hacer más fuerte, esto va a cumplir un propósito. No debemos permitir nada negativo. Si queremos de verdad ver días buenos, dice disfrutar la vida. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Parece que el apóstol Pablo pues estaba en una región donde la gente solamente hablaba lo negativo, donde la gente le faltaba, no tenía la fe suficiente para creer que después de esas adversidades vendría algo nuevo. Y el Señor Jesús se lo había dicho, ¿cierto? Él le había dicho a Pedro antes de que partiera a este mundo, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Entonces el Señor Jesús de antemano le había dicho al apóstol Pedro que iba a pasar momentos muy duros, muy difíciles. Y después de que Pedro era un hombre que, acuérdense que él era temperamental, él lo que sentía lo iba diciendo, no cuidaba sus palabras, porque inclusive en un momento trató de impedir que el Señor cumpliera su obra, ¿cierto? Como que animándolo que no le fuera a suceder eso que él había dicho, que tenía que ir a la cruz, que tenía que ser sacrificado, que su sangre tenía que ser derramada, ¿cierto? Después de eso, él entendió que ese era el propósito de Dios y que eso era para algo bueno, eso iba a traer salvación. La muerte del Señor Jesucristo iba a traer vida a todos. Hasta después el apóstol Pedro lo entendió y él dijo, por eso yo creo que escribió esta escritura, yo no puedo permitir nada negativo. Dios siempre permite las cosas porque quiere que entendamos que eso tiene un propósito, pero no es nada malo. Desde que Dios esté en el plan, nada de lo que suceda a nosotros es malo. Al contrario, todo es bueno. Recuerdo esto tan importante, que Dios siempre nos está viendo y nos está escuchando. ¿Se escuchó eso? Dios siempre nos está viendo y nos está escuchando. Entonces, si nos está viendo, nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos. Y si nos está escuchando, también debemos tener cuidado con lo que decimos, porque a veces somos exagerados en lo que decimos. Somos exagerados. A veces uno no quisiera decir algo negativo, pero inconscientemente uno lo dice. Sí, por ejemplo, hay palabras que uno dice, me lo has dicho 1000 veces. Sí, alguien dicho, yo he dicho esa palabra, ¿cierto? Sí, como 10.000 veces me ha repetido lo mismo. Y uno sabe que eso no es verdad, ¿cierto? Porque somos exagerados. Usted siempre hace lo mismo. Usted siempre tiene la misma respuesta. Y eso no es verdad, solamente que por ahí 2 o 3 veces leyeron lo mismo. Pero somos exagerados, tenemos como la tendencia a decir todo de una manera exagerada. Tú siempre haces lo mismo. O sea, como que siempre tratamos de poner una marca en las demás personas. De que siempre, de que nunca, de que a todo momento. Entonces tenemos que refrenar nuestra boca de decir esas palabras. ¿Sí? De pronto más bien decir, oye, eso ya me lo habías dicho. ¿Sí? Eso, ¿cierto? Ya tú lo habías hecho en algún momento. ¿Cierto? Entonces siempre tratamos de exagerar con todo lo que hablamos. Entonces, por eso es muy importante que en esta hora, en este tiempo, todos nos determinemos a disfrutar la vida cristiana, a disfrutar en la iglesia donde estamos, a disfrutar nuestra familia. Permítame disfrutar también de nuestro trabajo, de nuestros hijos, ¿sí? A estar bien en todo tiempo. Pero ¿cómo se demuestra? A través de lo que decimos. Eso es bien importante. Porque, ¿qué quiere el enemigo? Que cambiemos nuestra manera de hablar. Por eso cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús y cuando conocimos al Espíritu Santo, algo que Él hizo en nosotros fue cambiar nuestra manera de hablar. Es una evidencia de que tenemos al Espíritu Santo. Cuando alguien cambia su manera de hablar, de pensar, de decir las cosas, es una evidencia de que el Espíritu Santo está con nosotros. Cuando alguien esté hablando negativo, ¿sí? Póngase a pensar en ese momento. ¿Sí? ¿Será que el Espíritu Santo sí está hablando ahí, a través de mí? ¿Será que el Espíritu Santo sí está obrando a través de mí? ¿Sí está haciendo, me está utilizando como ese instrumento? Pues yo creo que no.
¿cierto? Porque pues eso no es lo que dice tu palabra. Eso no es lo que enseñan las escrituras, ¿cierto? Las escrituras enseñan que nosotros debemos es bendecir y no maldecir. Eso es lo que enseña hombres malvados como ustedes a hablar de lo que es bueno y correcto, pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. En otra versión dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces Jesús, ¿qué le está diciendo? Ustedes siendo malos, ¿cómo van a hablar lo bueno? Es muy difícil, ¿cierto? Eso es como esperar echarle a un vaso de jugo, echarle sal y esperar que uno le sepa dulce. Es como algo así, ¿cierto? O usted hace un arroz o una sopa y en lugar de echarle sal, le echa azúcar, pero está esperando que la sopa le quede saladita. Es como algo así que lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo a estos intérpretes de la ley. Entonces él le dijo, pues tienen que hablar lo bueno y lo correcto. Siempre tenemos que trabajar mucho en esto, en hablar lo bueno y lo correcto. Porque en cualquier momento nos sacan el mal genio o la piedra, como decimos aquí en Colombia, ¿cierto? Y comenzamos a desatar palabras negativas, comenzamos a ofender, comenzamos a criticar, comenzamos a hablar con ira, con enojo. Y ahí es donde está el pecado, ahí es donde está el error, ahí es cuando se desata la muerte. Entonces, por eso tenemos que cambiar esa manera de hablar, tenemos que bendecir nuestra nación. ¿Sí? Yo amo a Colombia, yo amo esta ciudad aquí donde vivo en Zipaquirá. Y cada uno tiene que amar su ciudad, cada uno debe bendecir su ciudad, su nación, donde vive su departamento. Cada uno debe bendecir a su familia, cada uno debe bendecir a sus hijos. Nunca hablar más de ellos, no hablar más de la esposa, no hablar más de los hijos, no hablar más del trabajo ni del jefe, porque es el lugar donde Dios los ha puesto y donde está recibiendo un ingreso, una bendición. O sea, ¿cómo es posible que hay personas que reciben una bendición a través de un jefe, de una empresa donde está trabajando y en lugar de bendecir ese lugar, de bendecir ese jefe, esa empresa, comienzan a quejarse, comienzan a criticar? ¿Sí? No, no es coherente, no es coherente porque si Dios te puso ahí es porque te va a bendecir y tú tienes que ser una bendición para ellos. Amén. ¿Qué hacían los fariseos en esa época? Tratar de hacer caer al Señor Jesús, de decirlo mal, ¿cierto? Entonces Jesús sanaba a un enfermo en día de reposo. Jesús permitía que los discípulos recogieran espiga en el día de reposo. Jesús restauró la mano seca en un día de reposo. Siempre normalmente lo hacía en un día de reposo. Y los religiosos estaban ahí pendientes de que el Señor hiciera eso para acusarlo, para hablar mal de él. Llegaron a hablar tan mal del Señor Jesús que inclusive uno de ellos dijo, lo que pasa es que el Señor echa los demonios por el poder de Belcebú. Imagínense eso. O sea, Jesús hacía cosas muy buenas, ¿cierto? Hacía el bien a todos. Pero esta gente estaba tan contaminada en su mente, en sus pensamientos, en su corazón, que ellos mismos dijeron, es por el poder de Belcebú que echa estos demonios. Es por el poder de Satanás que el diablo echa fuera esos demonios. Imagínense eso. O sea, cuando una persona está contaminada, eso, ni siquiera piensa lo que está diciendo. Cuando una persona es muy negativa, ni siquiera piensa lo que está diciendo. Yo una vez tuve la oportunidad de hablar con un discípulo y por más de que lo motivé a trabajar, a que Dios lo iba a usar, a que a pesar de lo que él vivió porque tuvo un accidente, yo lo llegué a impartirle fe, pero mira que fue muy difícil y siempre decían, no, yo no puedo, yo no soy capaz, es que a mí nadie me pone atención, es que con esta discapacidad, bueno, siempre fue palabras negativas. Inclusive diría todavía es así, pero entonces, pues yo dije, no, me toca pedir ayuda. Y entonces él me dijo, no, ¿y por qué no me hablan con el pastor? Y yo dije, bueno, listo, hablé con el pastor. Y efectivamente, el pastor le dio la cita y habló con él. Y después de que habló con él, llamé al pastor y le pregunté, pastor, ¿y cómo le fue? Porque lo que pasa es que él es muy negativo y no sé qué hacer. Yo, no, hermano, yo tampoco lo pude convencer. Entonces, yo, él es muy negativo, él no cree ni él ni en él mismo. Es muy difícil, digo, si él no quiere salir, él me dijo lo siguiente,
Si él no quiere salir de esa condición, es muy difícil sacarlo de ahí, porque él es el que no quiere. Él no quiere cambiar sus palabras, él no quiere cambiar su manera de pensar. Entonces es muy difícil, porque yo traté de decirle de todas las maneras que cambiara esa manera de hablar, pero siempre decía, pero no, eso es muy difícil. No, pero eso yo no lo puedo hacer. No, pero así como estoy en este momento, ¿quién se va a fijar en mí? ¿Cierto? Y entonces no tiene hogar, no tiene hijos, ¿cierto? De vez en cuando lo llaman a trabajar. Y es por eso, porque su forma de hablar lo lleva a eso. Eso lo cautiva, lo oprime, lo lleva a vivir encerrado en una cápsula de pensamientos negativos, de pensamientos que no son buenos. O sea, él mismo se encargó de que más que Dios le hables como el enemigo, más que el Señor, más que el Espíritu Santo, sea el mismo enemigo ahí hablando. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque no podemos permitir eso. Entonces, no hablar mal de nadie. Tenemos que proponernos eso, no hablar mal de nadie. Jesús dijo, oremos por quién, por nuestros enemigos. Vamos a bendecirlos. Dijo que inclusive decía, si necesitaba algo, que antes le diéramos el doble, hiciéramos algo más por ellos. Porque pues, ¿qué recompensa hay si bendecimos si amamos a los que amamos y bendecimos a los que nos bendicen? Jesús dijo, pues eso no tiene recompensa porque eso lo hace el mundo, eso lo hacen las personas del común. Pero nosotros debemos marcar la diferencia con nuestra forma de actuar y de hablar, ¿sí? Y así es que se disfruta y se vive la vida. Tenemos que refrenar todo pensamiento eh, del mal. Entonces, por eso Jesús dijo, si bendicen a los enemigos, eso nos va a hacer diferentes. Porque ahí lo que vamos a hacer es desatar vida, desatar vida sobre las demás personas. ¿Qué hizo el pueblo de Israel después de que fue sacado de la esclavitud de Egipto? Pasó un gran desierto. Pero el gran desierto, ¿por qué lo vivió? Por su manera de hablar, por las quejas, todos lo sabemos, ¿cierto? Porque criticaban al líder, al mismo Señor, se quejaban en todo tiempo. Y como que su mente volvía otra vez a la esclavitud, sus pensamientos volvían a Egipto. Y a veces pasa eso en la vida cristiana, como que los pensamientos tienden a volver al mundo, a Egipto, al pasado, a lo que nos hizo daño, ¿sí? Y el enemigo sabe mostrarnos a través de esos pensamientos de que no podemos salir de ahí. Y eso fue lo que hizo que el pueblo de Israel durara 40 años en el desierto. Solamente eran 11, recuerden que eran 11 jornadas, pero duraron 40 años. Pero ni siquiera en esos 40 años, escuché esto, ellos no cambiaron su manera de hablar, de pensar, porque esa generación murió en el desierto, acuérdense de eso. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Levantar una nueva generación que hablara diferente. ¿Y esa generación de dónde salió? Pues de esos líderes llamados Josué y Caleb, que fueron los que fueron a explorar la tierra prometida y dieron el mejor informe. Cuando fueron allá, pues habían gigantes, enemigos más fuertes, ¿cierto? Descendientes de Aná, recuerden que los descendientes de Aná eran hombres muy altos, muy grandes, que producían miedo, la sola estatura producían miedo en ellos. Pero ellos no miraron eso. Ellos declararon palabras de fe, de bendición, de que sí podían destruirlos, de que sí podían entrar, de que sí podían conquistar. Los otros 10 dieron un reporte negativo. Y por eso el Señor se cansó, dijo, no, toca que esta generación muera en el desierto. Y hay gente que muere en el desierto. Hay gente que muere en sus propios pensamientos. Es como cuando alguien moría aquí haciendo, que conocemos así bien maloso, murió en su ley, ¿cierto? Uno decía eso. Él murió en su ley, nunca cambió. Y así fue esta generación. Entonces, si tú eres una persona que durante mucho tiempo has vivido lo mismo, seguramente no has cambiado tu manera de pensar, no has cambiado tu conducta, no has entendido que para vivir la vida y disfrutarla, tenemos que cuidar lo que decimos. Por eso llénese de la palabra de Dios. Lea mucho la Biblia. Este es un tiempo donde Dios nos ha guiado a leer mucho la Biblia, más que antes, más que antes. Yo me he hecho el propósito de este año de la Biblia 2 veces. Ese es el propósito.
¿cierto? Y yo sé que uno puede, sino que a veces uno se atrasa un poquito en la lectura, es porque uno comienza a meditar en cierto pasaje y uno se demora harto ahí, estudiando, meditando, viendo al Señor que nos hable. Y hay que sacar más tiempo, pero yo sé que se puede. Sí, el pastor César creo que la está leyendo como 4 veces. Pues cada uno en su nivel, ¿no? ¿Por qué es importante leer la palabra? Porque la palabra nos imparte fe, ¿cierto? Y es lo que quebranta esas palabras negativas. La palabra de Dios es lo que rompe eso, lo que nos lleva a hablar diferente y nos enseña los principios para vivir una vida feliz. Porque realmente sí podemos ser felices. Cuando yo llegué a los caminos de Dios, yo me enamoré de Dios y me enamoré de estos caminos también porque dije, oiga, ¿sí se puede ser feliz? Sin depender de una botella, sin depender de las apuestas, sin depender de una mujer, de un hombre, de una empresa, ¿no? Se puede ser feliz, se puede. Y hoy Dios nos ha dado tantas cosas para disfrutar. Nos ha dado una iglesia hermosa, unos pastores, unos discípulos hermosos. Nos ha bendecido financieramente, nos ha dado una hermosa familia también. Bueno, el sol, todo es para disfrutar, es para eso. Y que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel, que quedó postrados en el desierto por su manera de hablar. Si ustedes estudian la Biblia, más que todo fue por su manera de hablar, porque no refrenaron su lengua. Porque a pesar de que vieron los milagros, en ese momento se emocionaban, pero después se les olvidaba lo que Dios había hecho. Era así, ¿cierto? Sacaba agua de la roca y todos felices, beber agua de la roca, pero después se les olvidaba. Siempre como que pensaban era lo que les hacía falta, pero no en lo que ellos tenían. Disfrutemos de lo que tenemos. Disfrutemos de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra familia. Amén. Entonces quería dar esta reflexión. Voy a hacer una oración y a continuación le voy a dar paso al pastor Omar Cantillo que va a continuar con la enseñanza. Entonces, cierra ahí sus ojos y vamos a orar y vamos a desatar esas palabras de bendición, porque es que ¿qué quiere Dios? Que nosotros como cristianos vivamos una vida en plenitud. Ya, ¿qué más suficiente que tener al Espíritu Santo? ¿Qué mejor que vivir en el propósito de Dios, bajo la voluntad de Dios? Estar bajo su cobertura, su protección. ¿Qué mejor eso, cierto? De resto, las cosas materiales van llegando y las cosas materiales no nos producen felicidad, ¿cierto? Eso simplemente uno compra algo y está contento, el ratico ya uno se le pasa. Mientras que cuando uno está con el Espíritu Santo, uno siempre está en gozo, uno siempre está en alegría. Entonces, por eso vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé esa capacidad de cambiar nuestra manera de hablar, que podamos disfrutar una vida plena, una vida en bendición, y que lo podamos hacer a través de lo que sale de nuestros labios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias, Señor, por tu presencia. Espíritu Santo, gracias porque tú nos has enseñado a través de tu palabra que tú nos guiarías a toda verdad. Tu palabra nos enseña en Mateo 10:20 que no debemos preocuparnos por lo que debemos hablar ese día, por lo que debemos decir en cada momento. Dice que el mismo Espíritu Santo pondrá las palabras que nosotros necesitamos. Por eso cada uno ore y diga al Espíritu Santo, pon las palabras correctas en mi boca. Pon las palabras que debo decir, Señor, en cada situación, por más difícil que sea. Por más de que estemos viviendo una situación complicada, Señor, que siempre pueda decir lo mejor de ese momento. Porque sabemos que cuando el Señor permite una prueba, esa prueba no es sobrehumana. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios permite una prueba en nosotros, es porque lo podemos soportar. Si Dios ha permitido que en mi cuerpo ya me hagan 3 cirugías, el Señor sabía que yo podía superar eso. Si Dios ha permitido que de pronto algunos crecieron sin familia, seguramente el Señor sabía que podíamos superar esa prueba. Y lo hemos visto, Señor, porque tú siempre nos has dado la victoria. Desde el momento en que viniste a este mundo, en el momento que permitiste que fuera sacrificado
y derramaste, Señor, hasta la última gota de tu sangre, ahí tú nos diste la victoria. Ahí tú venciste el mal, Señor. Ahora tenemos la revelación de la sangre de Jesús. Y por eso declaramos que por la sangre de Jesús hemos sido redimidos del poder del enemigo. Satanás ya no tiene nada en nosotros. Por eso Satanás ya no puede obligarnos a decir palabras negativas. Somos nosotros los que nos determinamos a hablar lo bueno y no lo malo. Por eso, Espíritu Santo, llena nuestra vida con tu poder, con tu presencia, pero sobre todo con tus palabras, Señor. Que cuando vayamos a dar una consejería, sean tus palabras en nuestra boca para poderle decir a ese amigo, ese discípulo, ese familiar, lo que debe de hacer. Señor, danos esa sabiduría para hablar, Señor, en todo tiempo. Y entender, Señor, que aunque el mundo esté mal, aunque el mundo esté pasando por una crisis económica, por guerras, por hambrunas, por enfermedades, sabemos que nosotros estamos apartados, porque dice tu palabra nos enseña que por la sangre de Jesús hemos sido separados, santificados por medio de la sangre de Jesús, pero dice que también hemos sido justificados, que el Señor nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Y tu palabra también nos dice que por la sangre de Jesús todos nuestros pecados han sido perdonados. Aprovechemos este tiempo para pedirle perdón al Señor por nuestras palabras negativas. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos perdón por cualquier palabra negativa que haya salido de nuestra boca. En el nombre de Jesús la quebrantamos y declaramos que es tu sangre que absorbe esas palabras negativas, esos pensamientos incorrectos, pensamientos de muerte, de suicidio, son quebrantados en el nombre de Jesús. Pensamientos de corrupción, de robo, pensamientos de lujuria, pensamientos de avaricia, de hacer el mal, pensamientos de envidia, de juzgar a los demás con nuestra boca, porque eso era lo que hacían los religiosos, juzgar aún al Señor Jesucristo, señalarlo, hacerlo quedar mal, tratar de avergonzar, pero el Señor siempre se levantó con una autoridad, con poder, y podía declarar las escrituras en ellos y hacerles ver su error. Por eso, Señor, también llévanos a reconocer nuestro error, que nos hemos equivocado a veces cuando nos hemos dirigido hacia nuestra esposa o hacia el esposo, con palabras fuertes, con palabras de maldición, con palabras hirientes. Señor, queremos cambiar eso, pero necesitamos tu ayuda. Necesitamos que tu sangre lave nuestros pensamientos y nuestras palabras, que podamos hacer un filtro en nuestra garganta para que cuando vaya a salir una palabra negativa, la podamos detener y declarar lo que dice tu palabra. Y tu palabra dice, pues las escrituras dicen, si quieres disfrutar la vida y ver muchos días felices y vivir muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Quebrantamos todo espíritu, toda palabra de mentira en el nombre de Jesús. Cuando nos hemos inventado una cita, cuando no hemos dicho la verdad, cuando nos hemos confabulado con otras personas que han dicho mentiras. Y por llevarle la idea, también hemos permitido la mentira. Eso no debe ser así, Señor. Queremos cambiar nuestra manera de hablar. Declaramos, Señor, que Colombia es una nación próspera, es una bendición, que es el mejor lugar para vivir. Declaramos, Señor, que nuestra ciudad, nuestra nación, es la tierra prometida que tú nos has entregado. Por eso bendecimos nuestra nación, bendecimos nuestra ciudad, bendecimos la iglesia. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos criticado algo que hacen en la iglesia. Perdónanos, Señor, porque la iglesia donde estamos es una iglesia de bendición, porque es una cobertura para nosotros, porque nos ha protegido, nos ha guardado, porque ahí hemos recibido alimento espiritual cada fin de semana, porque ahí, Señor, las personas que hemos invitado han cambiado también en la iglesia, a través de tu palabra, a través de cada sermón, cada predicación, a través de los pastores, Señor, porque han sido instrumento en tus manos.
porque los líderes, los pastores, somos instrumentos en tus manos, Señor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hablamos, Señor. Hoy declaramos que tu sangre redime esas palabras negativas en el nombre de Jesús. Y de ahora en adelante, Señor, nos proponemos a amar la vida, a disfrutarla, disfrutar nuestra casa, nuestros hijos, nuestra pareja, disfrutar cada alimento que nos sirve, disfrutar ese trabajo. Y si alguno de pronto no se ha sentido contento con su trabajo, eso es provisional, porque Dios tiene algo mejor. Pero primero quiere ver tu actitud, porque Dios de pronto no pudiste escoger el trabajo que tienes, pero sí puedes escoger la actitud con la que sirves, con lo que trabajas en esa empresa. Y Dios está viendo eso, porque recuerde que Dios siempre está viendo lo que hacemos y está escuchando lo que decimos. Gracias, Señor. Gracias por ayudarnos. Hoy declaramos que por la sangre de Jesús somos perdonados y que todos los pecados son cancelados en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu sangre. Nos declaramos libres de todo pensamiento negativo. Nos declaramos libres de toda palabra proferida de maldición en el nombre de Jesús. Nos declaramos aún libres de toda palabra negativa que desataron sobre nosotros en el nombre de Jesús. Toda palabra de maldición de nuestros antepasados. Nos declaramos libres. Se rompen esas maldiciones en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque con nuestras palabras podemos cambiar las circunstancias. Podemos mover todo a nuestro favor en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu espíritu, Señor. Gracias porque sabemos que cada vez que tú nos hablas es para que nosotros obedezcamos, pongamos en práctica cada enseñanza, Señor. Te doy a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Te bendecimos y te amamos y declaramos, Señor, que este año vamos a recoger la gran cosecha en el ministerio, en las finanzas, con nuestra familia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, doy paso al pastor Omar Cantillo, que va a continuar con la oración. Luisito, buenos días. Buenos días, pastor Omar. ¿Me escuchas bien? Sí, señor.